Nosotros llamamos la aviación mexicana 2019-2024 competitividad con sentido social. Nosotros estamos considerando, y una parte elemental de nuestro trabajo es la incorporación de muchísima gente a nuestra industria, el poder crecer, el poder tener que miles de jóvenes se incorporen a nuestra bellísima industria y que a través de esta agenda lograr estos resultados que nos estamos proponiendo. Primero, ¿dónde estamos? Ya se dijo, la industria aérea es clave para el desarrollo, facilita las inversiones y promueve el turismo. Ya se ha dicho mucho aquí, esto es lo que tenemos hoy en día, 76 aeropuertos, 65 aerolíneas vuelan en México, una flota de 355 aviones, más de 800 rutas, más de 240,000 pasajeros por día, 2.9 del PIB y 15 billones de dólares en aportación al turismo. Esto es cómo ha evolucionado el número de pasajeros, la distribución entre doméstico e internacional es muy equilibrada, el año pasado estuvimos cerca de 90 y con los resultados que tenemos en los primeros 4 meses del año, la estimación es que podríamos estar en 96 millones de pasajeros. El mercado transfronterizo, prácticamente estamos en 30 millones, es el mercado más grande transfronterizo del mundo, eso creo que hay que decirlo grande, con orgullo, esto se dio gracias a la apertura del bilateral y hoy podemos decir con muchísimo orgullo que no hay mercado internacional más grande en el mundo que entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la gran pregunta, ¿estamos en niveles competitivos o no estamos en niveles competitivos? Hay un indicador muy importante que a nosotros nos gusta muchísimo, es el número de viajeros por habitante o per cápita. Como lo pueden ver, países latinoamericanos como Panamá tienen 3.7 viajeros por habitante, Chile tiene 1.1, Estados Unidos 2.5, Colombia 0.8 y México 0.7 pasajeros per cápita. Es decir, vean la brecha que tenemos de oportunidades. ¿Qué gran oportunidad podemos tener si llegáramos al promedio mundial de 1.57 pasajeros per cápita? Queremos a nuestro país en todos los sectores que sea más competitivo, que haya una gran competitividad del país y en la industria aérea tenemos grandes oportunidades si logramos una política de largo plazo, un tema de la aviación y seguir creciendo para poder lograr este mercado. Como se mencionó anteriormente, en México tenemos grandes oportunidades. Si ven esta gráfica de rentabilidad operativa, las aerolíneas mexicanas estamos hasta el lado derecho. La rentabilidad promedio anda casi en 2 dígitos de toda la industria y las aerolíneas, estos son los resultados públicos de todas las aerolíneas en bolsas de valores, ¿no? En México está pasando un efecto importante, a pesar del gran crecimiento de pasajeros, del gran crecimiento de operaciones, la presión en los precios de combustible, los precios que se están cayendo de una manera importante, pues no muestran que la aviación en México esté en niveles de rentabilidad de doble dígito que nos permite ser sustentables en el largo plazo. Y en el primer cuarto de este año los resultados pues, fueron negativos para la aviación mexicana. Tenemos que hacer una gran reflexión hacia dónde podemos llegar para darle sustentabilidad a la aviación mexicana. En destinos estamos solo por Brasil, que es un país muchísimo más grande. En el doméstico tenemos 216 rutas. Sin embargo, en el internacional, por mucho somos el país que más conectividad tiene, casi 300 rutas internacionales en toda Latinoamérica. Tenemos estos ejes, son nuestros 6 ejes que podemos desarrollar la aviación para generar un valor económico importante, para generar empleo y para atraer a todo el mundo a esta industria. Como se decía, el principal valor de nuestra industria es la seguridad, el safety security. Necesitamos políticas que den crecimiento económico, una regulación inteligente como lo propone IATA, sin lugar a duda la infraestructura, los servicios de facilitación de pasajeros y carga
y la sostenibilidad del proyecto. Primero, necesitamos una agencia federal de investigación de accidentes en el transporte. Aquí hay, en términos de seguridad, aquí existe una gran riqueza porque en cada investigación se promueve y se previene hacia el futuro todos aquellos cadenas de errores que podemos tener. Una gran coordinación con autoridades y no solo con nuestra autoridad regulatoria, sino con gobernación, con las policías federales, con todos los que intervienen en el proceso de nuestro aerotransporte para darle muchísima security. Y sobre todo, el uso moderno de tecnologías e información para poder ser un país más seguro en la operación. Dos, crecimiento económico. Es bien importante la inversión. Las líneas aéreas mexicanas, Volaris, Viva y Aeroméxico han hecho su renovación de flota y como lo veremos más adelante, traemos inversiones por más de 25,000 millones de dólares, que no quiere decir que se van a hacer, sino ya hay un compromiso con los fabricantes de avión. Necesitamos gran competitividad en México, la conectividad, pues una de ellas, la infraestructura, una estabilidad macroeconómica, mayor generación de empleo, conectividad y una gran vinculación con el turismo para ser parte del desarrollo integral del país. Sumada aviación más turismo, somos casi el 10% del PIB y podríamos crecer muchísimo más. Regulación inteligente es que el gobierno, en su calidad de facilitador y no de stopper de los negocios, de implementación de mejores prácticas del mundo. Que hay que hacer un paréntesis, en Estados Unidos son líderes en la aviación y tienen todas aquellas prácticas que fomentan el uso de negocio. Eficiencia en la cadena de servicio, es muy importante, todos los costos de proveeduría, tanto privados como públicos, que sean eficientes para darle esa rentabilidad y sustentabilidad en el largo plazo. Una competencia económica que favorezca las mejores prácticas internacionales y que no limite el crecimiento de México como país. Seguir con los convenios internacionales. Ya está aprobada por el Congreso la Agencia Federal de Aviación Civil, simplemente falta que Hacienda dé la partida presupuestaria para su creación. En infraestructura, obviamente el nuevo aeropuerto es vital. Sin embargo, el crecimiento de pasajeros, y lo hemos platicado con grupos aeroportuarios en México, tanto va a impactar a Guadalajara, va a impactar a Monterrey, a Cancún, a Tijuana. Los grupos aeroportuarios se tienen que preparar para el crecimiento. Ya va a haber horas saturadas en Tijuana, por ejemplo, en Cancún, en el término de slots. Tienen que estar muy a la par en el crecimiento que vamos a tener porque el Naim va a ser el gran disparador. Y otras temas, que aquí está don Roberto Come, toda la parte y las grandes oportunidades en infraestructura que tenemos en aeronavegación. Son temas completos, no nada más es la inversión del nuevo aeropuerto, que esa es la punta de lanza, pero tenemos que crear un programa muy, muy importante en el desarrollo de la infraestructura. Servicios de facilitación de pasajeros, mejor experiencia de viaje para nuestros pasajeros. Y la carga. Al final, todos nosotros dependemos de nuestros clientes y la experiencia de un pasajero tiene que ser la mejor, tanto en conexión nacional como pasajeros internacionales. Y para ello, que todas las autoridades y todos los aeropuertos trabajen en un solo punto, que es el indicador más importante de competitividad en los aeropuertos, que son los tiempos mínimos de conexión. Y aquí es involucrar mucho a migración y aduana, ¿no? Sostenibilidad, inversión y rentabilidad a largo plazo es necesaria. ¿A dónde podemos llegar? Pues bueno, como lo decía IATA Boeing, podríamos llegar a 139 millones de pasajeros con todo esto y en 2030 a 186 millones de pasajeros. En carga podríamos llegar a más de 1.4 miles de millones de toneladas de transportación. Proyección de operaciones, en 2024 estaríamos hacia arriba de 1 millón y en 2030 más de 1.400.000 operaciones. En términos del turismo, hoy somos 16 billones, podríamos llegar a 30 billones de aportación y hasta 41,000 billones de dólares en aportación si logramos todo esto. Como les complicaba, los pedidos de flota ya están,
Esto no es algo que las aerolíneas mexicanas ya lo hicimos con una visión de futuro. ¿Y cuáles son los beneficios? El principal beneficio y todo el sentido social del crecimiento de nuestra industria. ¿Por qué lograr los 6 ejes y por qué ponerlos en práctica? Pues simplemente esto es un gran resultado que a todos nos preocupa y nos debe de ocupar. Cómo incorporamos y cómo generamos primero empleos de calidad. Todos los empleos que se generan en la industria aérea son bien pagados, por arriba de la media. O sea, en términos de pilotos, en términos de sobrecargos, en términos de personal de mantenimiento, personal de tierra y todo lo que hay alrededor. Podríamos llegar en manera directa e indirecta a 1.8 millones de empleos y en 2030 más de 2.1 millones de empleos. Tener mayor conectividad como país, mejor experiencia de viaje, una aviación competitiva y sana es fundamental, y una mejor aviación para México. Muchísimas gracias y abro el foro para preguntas y respuestas.